No había nadie en el huerto. Con prudencia, sin hacer ruido, con la aldaba Harriet Leigh salió por el portón de hierro, siguió el camino hasta el cerco donde bajo el sauco en flor la esperaba el teniente de marina Jorge Baring. Años después, cuando pensaba en Jorge Baring, Harriet volvía a sentir el dulce y cálido olor de vino de la flor de Sauco. Y cuando olía las flores de Sauco, reveía a Jorge Baring, con su hermosa cara de poeta o de músico, sus ojos negros y sus cabellos pardo oliva. Baring le había pedido que se casaran y había consentido, pero su padre se oponía. Y ella había venido para decírselo y para despedirse de él. Su barco partía al día siguiente. Dice que somos demasiado jóvenes. ¿Cuánto quiere que esperemos? 3 años. Todavía 3 años antes de casarnos estaremos muertos. Lo abrazó para confrontarlo. Él la abrazó más fuerte y después corrió a la estación, mientras ella volvía luchando con sus lágrimas. En 3 meses estaré de vuelta. Habrá que esperar. Pero no volvió. Había muerto en un naufragio en el Mediterráneo. Harriet ya no temía una pronta muerte porque no podía seguir viviendo sin Jorge. Harriet Leigh esperaba en la sala de su casita en Maida Vale, donde vivía desde la muerte de su padre. Estaba inquieta, no podía apartar los ojos del reloj, esperando las 4, la hora que había fijado Oscar Wilde. Lo había rechazado el día antes y no estaba segura de que viniera. Se preguntaba por qué lo recibiría hoy si ayer lo había rechazado definitivamente. No debería verlo, nunca. Le había explicado todo claramente. Se evocaba tiesa en la silla, enardecida con su propia integridad mientras él la escuchaba cabizbajo, avergonzado. De nuevo sentía el temblor de su voz, repitiendo que no podía, que debía comprenderla, que no cambiaría su decisión, que él tenía una esposa y que no debían olvidarlo. Oscar respondió indignado. No necesito pensar en Muriel, solo vivimos juntos para guardar las apariencias. Y para guardar las apariencias debemos dejar de vernos. Oscar, por favor, váyase. ¿Lo dice en serio? Sí, ya no debemos vernos. Oscar se había alejado, vencido. Lo veía cuadrando sus anchas espaldas para soportar el golpe, le daba lástima. Había sido cruel sin necesidad, ahora que había trazado un límite, ¿por qué no podían verse? Hasta ayer ese límite no era claro, hoy quería pedirle que olvidara lo que le había dicho. Eran las 4:30, las 5. Ya había tomado el té y renunciado a verlo cuando llegó. Vino como otras veces, con su paso mensurado y cauto, sus anchas espaldas erguidas con arrogancia. Era un hombre de unos 40 años, alto y ancho, de caderas estrechas y cuello corto, cara grande y cuadrada y rasgos hermosos. El bigote muy corto, pardo rojizo, se erizaba sobre el labio superior. Sus ojos pequeños brillaban, pardos, rojizos, ansiosos y animales. Le gustaba pensar en él cuando estaba lejos, pero siempre tenía un sobresalto al verlo. Físicamente distaba mucho de su ideal. Era tan distinto de Jorge Baring. Se sentó frente a ella. Hubo un silencio incómodo que interrumpió Oscar. Harriet, usted me dijo que yo podía venir. Parecía que quería echarle toda la responsabilidad. Espero que me haya perdonado. Sí, Oscar, lo he perdonado. Le dijo que se lo demostrara yendo a cenar con él. La llevó al restaurante Scuber. Oscar comía como un gourmet, dando importancia a cada plato. A ella le gustaba su ostentosa generosidad, no tenía ninguna de las virtudes mezquinas. Terminó la cena, su congestión silenciosa decía lo que estaba pensando, pero la acompañó hasta su casa y se despidió en el portón. Harriet no sabía si alegrarse o entristecerse. Había gozado un momento de exaltación virtuosa, pero no hubo alegría en las semanas siguientes. Había renunciado a Oscar porque no la atraía mucho. Y ahora lo deseaba con furia, con perversidad, porque había renunciado a él. Cenaron juntos varias veces. Ya conocía de memoria el restaurante. Las paredes blancas con paneles de contornos dorados, los pilares blancos y dorados, las alfombras turcas, azul y carmesí, los almohadones de terciopelo carmesí que se prendían a sus faldas, los destellos de plata y de cristalería de las mesas circulares, y las caras de los clientes y las luces en las pantallas rojas, y la cara de Oscar, roja por la cena, siempre cuando él se echaba hacia atrás en la silla. Harriet sabía en qué pensaba. Alzaba los párpados pesados y la miraba caviloso. Ahora sabía en qué iba a acabar todo. Pensaba en Jorge Waring y en su propia vida desilusionada.
No lo había elegido a Oscar, realmente no lo había deseado, pero ya no podía dejarlo ir. Estaba segura de lo que iba a ocurrir, pero no sabía cuándo ni dónde. Ocurrió al final de una noche, cuando cenaron en una salita reservada. Oscar había dicho que no podía soportar el calor y el ruido del comedor. Ella subió adelante por una empinada escalera con alfombra roja hasta la puerta del segundo piso. De tiempo en tiempo repitieron la furtiva aventura, en el cuarto del restaurante o en su casa cuando no estaba la sirvienta, pero no convenía arriesgarse. Oscar se declaraba feliz, Harriet dudaba. Esto era el amor, lo que nunca había tenido, lo que había soñado y deseado con hambre y sed. Ahora lo tenía. No estaba satisfecha, siempre esperaba algo más, algún éxtasis que se anunciaba y no llegaba. Algo le repelía en Oscar, pero como era su amante no podía admitir que fuera un dejo de grosería. Para justificarse pensaba en sus buenas cualidades, su generosidad, su fuerza. Le hacía hablar de sus oficinas, de su fábrica, de sus máquinas, le pedía prestado los libros que él leía. Pero siempre que trataba de conversar con él, le hacía sentir que no era para eso que estaban juntos. Que toda la conversación que un hombre necesitaba la tiene con sus amigos. Lo malo es que nos veamos de un modo tan fugaz, deberíamos vivir juntos. Es lo único razonable, dijo Oscar. Tenía un plan. Su suegra vendría a vivir con Muriel en octubre y podría ir a París y encontrarse allí con Harriet. En un hotel de la Rue de Rivoli estuvieron 2 semanas. Pasaron 3 días locamente enamorados. Cuando se despertaba encendía la luz y lo miraba dormir. El sueño lo volvía inocente y suave, ocultaba sus ojos, le afinaba la expresión de la boca. Después empezó la reacción. Al final del 10º día, volviendo de Montmartre, Harriet estalló en un ataque de llanto. Cuando le preguntaron por qué, dijo al azar que el Hotel Saint-Pierre era horrible. Con indulgencia, Oscar explicó su estado como de fatiga causada por una agitación continua. Trató de creer que estaba deprimida porque su amor era más puro y espiritual que el de Oscar, pero sabía perfectamente que había llorado de aburrimiento. Estaban enamorados y se aburrían mutuamente. En la intimidad no podían soportarse. Al fin de la segunda semana empezó a dudar de haberle querido alguna vez. En Londres por un tiempo volvieron a entusiasmarse, lejos del esfuerzo artificial que les había impuesto París. Quisieron persuadirse de que el antiguo régimen de aventura furtiva era más adecuado a sus temperamentos románticos. Pero los perseguía el temor de que los descubrieran. Durante una corta enfermedad de Muriel, pensó con terror que ésta podía morir. Ya nada le impediría casarse con Oscar. Él seguía jurando que si estuviera libre se casaría con ella. Después de la enfermedad, la vida de Muriel fue preciosa para los dos. Les impedía una unión permanente. Sobrevino la ruptura. Oscar murió 3 años después. Fue un inmenso alivio para Harriet. Ahora ya nadie sabía su secreto. Sin embargo, en los primeros momentos, Harriet se decía que Oscar muerto estaría más cerca de ella que nunca. No recordaba que en vida casi nunca había deseado tenerle cerca. Mucho antes de que pasaran 20 años, le pareció imposible haber conocido una persona como Oscar Wilde. Scluver y el Hotel Saint-Pierre ya no eran recuerdos importantes. Hubieran desentonado con la reputación de santidad que había adquirido. Ahora, a los 52 años, era amiga y ayudante del reverendo Clemente Farmer, vicario de Santa María y Maid Vale. Era secretaria del hogar para jóvenes caídas del Maid Vale y Kilburn. Su exaltación mayor sobrevenía cuando Clemente Farmer, el flaco y austero vicario, parecido a Jorge Baring, subía al púlpito y levantaba los brazos en la bendición. Pero el momento de su muerte fue el más perfecto. Estaba acostada, somnolienta, en la cama blanca debajo del negro crucifijo con un Cristo de marfil. El sacerdote se movía tranquilamente en el cuarto, arreglando las velas, el misal del Santísimo Sacramento. Acercó una silla a la cama, esperó que despertara. Tuvo un instante de lucidez. Sintió que se estaba muriendo y que la muerte la hacía importante para Clemente Farmer. ¿Estás lista?, preguntó. Todavía no. Creo que estoy asustada. Tranquilíceme. Clemente Farmer encendió 2 velas en el altar.
Tomó el crucifijo de la pared y se acercó de nuevo a la cama. Ahora no tendrá miedo. No tengo miedo del más allá. Supongo que uno se acostumbra, pero tal vez al principio sea terrible. La primera etapa en la otra vida depende en gran parte de lo que pensamos en nuestros últimos momentos. Será en mi confesión. ¿Se siente capaz de confesarse ahora? Después le daré la extremaunción y se quedará pensando en Dios. Recordó su pasado, allí encontró a Oscar Wilde. Vaciló, ¿podría confesar lo de Oscar? Estuvo por hacerlo, después comprendió que no era posible, no era necesario. 20 años de su vida habían prescindido de él, tenía otros pecados que confesar, hizo una cuidadosa selección. Me sedujo demasiado la belleza en el mundo, a veces no fui caritativa con mis pobres muchachas. En lugar de pensar en Dios, he pensado a menudo en los seres queridos. Después recibió la extremaunción. Pidió al sacerdote que le tuviera la mano para no sentir miedo. Mucho tiempo la tuvo así hasta que él la oyó murmurar. Esto es la muerte, pero yo creía que era horrible y es la dicha, la dicha. Harriet permaneció unas horas en el cuarto donde habían sucedido estas cosas. Su aspecto le era familiar, con algo de extraño ahora y de repugnante. El altar, el crucifijo, las velas encendidas sugerían alguna horrible experiencia cuyos detalles no podían definir, pero que parecían tener alguna relación con el cuerpo amortajado en la cama, que ella no asociaba consigo misma. Cuando la enfermera vino y lo descubrió, vio que era el de una mujer de mediana edad. Su cuerpo vivo era el de una joven de 32 años. Su muerte no tenía pasado ni futuro, ningún recuerdo cortante ni coherente, ninguna idea de lo que iba a ser. Luego, súbitamente, el cuarto empezó a alejarse de sus ojos, a partirse en zonas y haces que se dislocaban y eran arrojados a diversos planos. Se inclinaban en todas direcciones, se cruzaban y cubrían con una mezcla transparente de diferentes perspectivas, como reflejos en vidrios. La cama y el cuerpo se deslizaron hacia cualquier parte, hasta perderse de vista. Ella estaba de pie ante la puerta, que era lo único que había quedado. La abrió y se encontró en la calle, cerca de un edificio gris amarillento con una gran torre de techo de pizarra. Lo reconoció, era la iglesia de Santa María de Maid Vale. Oía los acordes del órgano, abrió la puerta y entró. Había vuelto a espacio y tiempo definidos, había recuperado una parte limitada de memoria coherente, recordaba todos los detalles de la iglesia que eran, en cierto modo, permanentes y reales, ajustados a la imagen que ahora poseía. Sabía para qué había venido, el servicio había concluido. Caminó por la nave hasta el asiento habitual debajo del púlpito. Se arrodilló y se cubrió la cara con las manos. Entre sus dedos podía ver la puerta de la sacristía. La miró tranquilamente hasta que se abrió y apareció Clemente Farmer con su sotana negra. Pasó muy cerca del banco donde estaba arrodillada y la esperó en la puerta porque tenía algo que decirle. Se levantó y se aproximó a Farmer. Seguía esperándola y no se movió para darle paso. Se acercó tanto que los rasgos de él se confundieron. Entonces se retiró un poco para verlo mejor y se halló ante la cara de Oscar Wilde. Estaba quieto, horriblemente quieto, cortándole el paso. Las luces de las naves laterales iban apagándose una por una. Si no se escapaba, quedaría encerrada con él en esa oscuridad. Consiguió por fin moverse y llegar a tientas a un altar. Cuando se dio vuelta ya no estaba Oscar Wilde. Entonces recordó que Oscar estaba muerto. Luego lo que había visto no era Oscar, era su fantasma, había muerto. Había muerto hacía 17 años. Estaba libre de él para siempre. Cuando salió al atrio de la iglesia, vio que la calle había cambiado. No era la calle que recordaba. Se encontró en una recoba con muchísimas vidrieras, la Rue de Rivoli en París. Ahí estaba la entrada del Hotel Saint-Pierre. Pasó por la puerta giratoria, cruzó el gris y sofocante vestíbulo que ya conocía. Fue derecha a la gran escalera y alfombra gris. Subió los peldaños innumerables que giraban alrededor de la jaula del ascensor hasta un descanso que conocía y un largo corredor ceniciento alumbrado por una ventana opaca. Allí sintió el horror del lugar.
Ya no se acordaba de la iglesia de Santa María, no se daba cuenta de ese curso retrógrado en el tiempo. Todo el espacio y todo el tiempo estaban allí. Recordaba que debía caminar hacia la izquierda. Pero había algo donde el corredor doblaba en la ventana al final de todos los corredores. Si tomaba la derecha se salvaría, pero ahí se detenía el corredor, un muro liso. Tuvo que volver a la izquierda, dobló por otro corredor que era oscuro y secreto y depravado. Llegó a una puerta torcida que dejaba pasar la luz por una rendija. Distinguía encima el número 107. Algo había sucedido ahí. Si entraba volvería a suceder. Atrás de la puerta estaba Oscar Wilde esperándola. Oyó sus pasos mesurados que se acercaban. Huyó rápida y ciega como un animal, oyendo los pies que la perseguían. La puerta giratoria la agarró y la arrojó a la calle. Lo extraño es que estaba afuera del tiempo. Borrosamente recordaba que alguna vez hubo una cosa llamada tiempo. No se lo imaginaba. Se daba cuenta de cosas que sucedían o que estaban por suceder. Las fijaba por el lugar que ocupaban y medía su duración por el espacio. Ahora pensaba, si tan solo pudiera retroceder al lugar donde no sucedió. Caminaba por un camino blanco, entre campos y colinas desdibujadas por la niebla. Cruzó el puente y vio la antigua casa gris sobre el alto muro del jardín. Entró por el portón de hierro y se encontró en un gran salón de techo bajo, con las cortinas corridas ante una cama. Era la cama de su padre. El cadáver extendido bajo la sábana era el de su padre. Levantó la sábana, vio el rostro de Oscar Wilde quieto y suavizado por la inocencia del sueño y de la muerte. Lo miró fascinada con implacable felicidad. Oscar estaba muerto. Recordó que solía dormir así, en el Hotel Saint-Pierre, a su lado. Si estaba muerto no volvería a suceder. Estaba salvada. La casa muerta le daba miedo. Al recubrirla notó un ligero movimiento, levantó la sábana y la estiró con fuerza, pero las manos empezaron a luchar y los dedos aparecieron por los bordes, tirándola hacia abajo. La boca se abrió, los ojos se abrieron, toda la cara la miró en agonía y terror. El cuerpo se irguió con los ojos clavados en los de ella. Los dos se quedaron inmóviles un instante con miedo mutuo. Pudo escaparse y correr, se detuvo en el portón sin saber qué lado tomar. A la derecha, el puente y el camino la llevarían a la Rue de Rivoli y a los abominables corredores del Hotel Saint-Pierre. A la izquierda, el camino cruzaba la aldea. Si pudiera retroceder, aún estaría segura, fuera del alcance de Oscar, junto al lecho de muerte. Había sido joven, pero no bastante. Tenía que volver al lugar en que había sido más joven. Sabía a dónde encontrarlo. Cruzó la aldea corriendo por los galeones de una granja, por el almacén, por la fonda de la cabeza de la reina, por el correo, la iglesia y el cementerio, hasta el portón del sur, en los muros del parque de su niñez. Esas cosas parecían insustanciales tras una capa de aire que brillaba sobre ellas como un vidrio. Se dislocaron, flotaron lejos de ella y en lugar del camino real y los muros del parque vino una calle de Londres de sucias fachadas blancas y en lugar del portón la puerta giratoria del restaurante Schubert. Entró, la escena se impuso con la dura evidencia de la realidad. Fue hasta una mesa en un rincón donde un hombre estaba solo, la servilleta le tapaba la boca. No estaba segura de la parte superior de la cara, la servilleta se deslizó. Vio que era Oscar Wilde, se dejó caer a su lado. Oscar se le acercó, sintió el calor de la cara congestionada y el olor del vino. Yo sabía que vendrías. Comió y bebió en silencio, postergando el abominable momento final. Al fin se levantaron y se afrontaron. El gran cuerpo de Oscar estaba ante ella, encima de ella, y casi sentía la vibración de su poder. La llevó hasta la escalera de alfombra roja y la obligó a subir. Pasó por la puerta blanca de la salita con los mismos muebles, las cortinas de muselina, el espejo dorado sobre la chimenea, con los dos ángeles de porcelana, la mancha en la alfombra ante la mesa, el viejo e infame canapé tras el biombo. Se movieron por la salida, girando como fieras enjauladas, incómodos, enemigos, evitándose. Es inútil que te escapes. Lo que hicimos no podía terminar de otro modo. Pero terminó para siempre. No, debemos empezar otra vez, y seguir, y seguir. Ah, no, todo menos eso. ¿No recuerdas cómo nos aburríamos? ¿Recordar? ¿Te figuras que yo te tocaría si pudiera evitarlo?
Para eso estamos aquí, tenemos que hacerlo. No, me voy ahora mismo. No puedes, la puerta está con llave. Oscar, ¿por qué la cerraste? Siempre lo hicimos, ¿no recuerdas? Ella volvió a la puerta, no pudo abrirla, la sacudió, la golpeó con las manos. Es inútil, Harriet. Si ahora sales tendrías que volver. Lo podrás postergar 1 hora o 2, pero ¿qué es eso en la inmortalidad? Ya hablaremos de la inmortalidad cuando estemos muertos. Se sentían atraídos uno al otro, moviéndose despacio, como en figuras de una danza monstruosa, con las cabezas echadas hacia atrás, las caras apartadas de la horrible proximidad. Algo atraía los pies de ambos, de uno al otro, aunque se arrastraban en contra. De repente sus rodillas flaquearon, cerró los ojos y se entregó en la oscuridad y el terror. Después retrocedió en el tiempo hasta la entrada del parque, donde Oscar no había estado nunca, donde no podía alcanzarla. Su memoria fue limpia y joven. Caminaba ahora por la senda en el campo hasta donde la esperaba Jorge Baring. Llegó. El hombre que la esperaba era Oscar Wilde. Te dije que era inútil escapar, todos los caminos te traen, me encontrarás en cada vuelta, yo estoy en todos tus recuerdos. Mis recuerdos son inocentes, ¿cómo pudiste tomar el lugar de mi padre y de Jorge Baring, tú? Porque les tomé su lugar. Mi amor por ellos fue inocente, tu amor por mí era parte de ese amor. ¿Crees que el pasado afecta al porvenir? ¿No pensaste nunca que el porvenir afecta al pasado? Me iré lejos, esta vez iré contigo. El cerco, el árbol y el campo flotaron y se le perdieron de vista. Iba sola hacia la aldea, pero se daba cuenta de que Oscar Wilde la acompañaba del otro lado del camino, paso a paso como ella, árbol por árbol. Luego bajó sus pies, hubo pavimento gris y lo cubría una recoba. Iban juntos por la rue de Rivoli hacia el hotel. Ahora estaban sentados al borde de la cama, deshecha. Sus brazos estaban caídos y sus cabezas miraban a lados opuestos. El amor les pasaba con el inevitable aburrimiento de su inmortalidad. ¿Hasta cuándo? Dijo ella. La vida no continúa para siempre. Moriremos. ¿Morir? Hemos muerto. ¿No sabe dónde estamos? Esta es la muerte. Estamos muertos. Este es el infierno. Sí, no puede haber nada peor. Esto no es lo peor. Mientras nos queden fuerzas para huir, mientras podamos ocultarnos en nuestros recuerdos, no estaremos del todo muertos. Pero pronto habremos llegado al más lejano recuerdo y no habrá nada más allá. En el último infierno no huiremos más, no encontraremos más caminos, más pasajes, ni más puertas abiertas. Ya no necesitaremos buscarnos. En la última muerte estaremos encerrados en esa salita tras esa puerta con llave. Y haceremos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Gritó ella. Porque eso es todo lo que nos queda. La oscuridad borró la salita. Ahora caminaba por un jardín entre plantas más altas que ella. Tiró de unos tallos y no tenía fuerza para romperlos. Era una criatura. Se dijo que ahora estaba salvada. Tan lejos había retrocedido que de nuevo era chica. Llegó a un cantero de césped con un estanque circular rodeado de flores. Peces colorados nadaban en el agua. Al fondo del cantero había un huerto. Allí iba a estar su madre. Había ido hasta el recuerdo más lejano. No había nada después. Solo el huerto, con el portón de hierro que daba al campo. Algo era diferente aquí. Algo que la asustaba. Una puerta gris en vez del portón de hierro. La empujó y estuvo en el último corredor del Hotel Saint-Pierre.